El símbolo de la rosa y de la cruz es extremadamente antiguo. No está ligado a ningún tipo de creencias, de dogmas. Es la representación de la vida en cualquiera de sus múltiples aspectos. La rosa representa todo lo noble, todo lo bueno, lo sensible, lo místico, lo espiritual, lo consciente que tenga el ser humano. Es lo que vamos cultivando y obteniendo en la evolución y que podemos mostrar como fruto de nuestra vida interior. Los grandes de la evolución, los sabios, los prohombres de la raza, los eminentes músicos, pintores, escultores, artistas, místicos, científicos en general, son seres que han cultivado más la rosa que nosotros. Tienen más trabajo en la evolución. Se han esforzado más. Es decir, han aprovechado la vida en sus múltiples manifestaciones para deducir las infinitas posibilidades que están subyacentes en la interioridad de cada uno de nosotros. ¿Por qué no se han manifestado en nosotros o exteriorizado esas divinas cualidades o capacidades? Porque nos hemos esforzado menos. O lo que es más triste, porque probablemente no nos hemos esforzado. Por eso no pasamos de ser al mismo nivel del común de la humanidad. Las enseñanzas rosacruces propugnan que el ser humano busque dentro de sí esas divinas cualidades, esas sublimes posibilidades dignas y preparadas para ser puestas en acción. Cada una de las enseñanzas rosacruces tratan que el ser humano vaya transformando progresivamente todo lo que tiene de deficiente en su propia naturaleza para convertirlo en algo extraordinario, para ir mutando todo lo débil de su propia naturaleza y convertirlo en naturaleza divina. Y lo logra a través de la cruz. La cruz, no como un lugar de tortura. La cruz como el poder que hace posible que exista todo cuanto existir pueda en el universo, en la naturaleza y en el ser humano. La cruz para los rosacruces representa la armonía de los contrarios, el poder polar de lo masculino y de lo femenino, que a través de la interrelación que entre ellos hacen posible la manifestación y exteriorización de la vida. Hacen posible la exteriorización y manifestación del amor, de la conciencia, del saber, de la acción fecunda y de las infinitas cualidades que tenemos para ser puestas en actividad. Eso es lo que caracteriza a algunos pocos seres humanos. El culto a la otra polaridad a través del poder de la cruz. Culto místico, culto estético, culto sensible, que hace que el ser humano se convierta en poeta, que se convierta en rey de su propia vida cuando admira, cuando adora a la otra polaridad de la existencia. Hasta hace algunas décadas aún existía ese culto místico, estético, del hombre hacia la mujer, de lo masculino hacia lo femenino y viceversa. Entonces el hombre era poeta. Y hoy le cantaba las más bellas canciones a la mujer de sus sueños, sin importar la distancia, las dificultades. Y él iba allí a rendirle ese culto estético, porque era lo único que podía rendirse en aquel entonces a la mujer, desde el punto de vista sutil de su propia naturaleza. Y la dama se sentía perfectamente armoniosa, bella, querida, plena de sensibilidad. Pero desafortunadamente la humanidad se ha ido sumergiendo en una ola de materialismo cada vez más progresiva. Lo que ha hecho que el ser humano se olvide de ese mundo interno, de ese mundo espiritual, de lo estético, de lo sublime, y se haya sumergido en el mundo de la forma, del instinto, de la pasión, de la locura que hace que esta humanidad se convierta en enemigos unos de otros, en que constantemente aquellas parejas que aparentemente se amaban terminen odiándose. Es porque el instinto es el gran poder que ha hecho posible que en la naturaleza todo se perpetúe, tanto en vegetales, animales, humanos. Es el instinto, la fuerza natural que lleva a que una semilla de naturaleza masculina
se una a una semilla de naturaleza femenina. Y el resultado, la semilla fecundada que producirá una planta, un animal, un ser humano. Es el instinto lo que el ser humano tiene que aprender a trascender, a convertirlo a través de la sublimación en fuerza moral, en imaginación, en inteligencia, en sabiduría, en voluntad, en todas las capacidades que se encuentran dignas para ser puestas en desarrollo. Eso es lo que debemos inteligenciar, aunque sea someramente. Las enseñanzas rosacruces, antiguas como el tiempo y antiguas como la humanidad, surgieron en una legendaria civilización ya fenecida y que la ciencia aún no ha logrado llegar a comprobar su existencia. Hablamos de la Atlántida. Las enseñanzas rosacruces surgieron en aquel continente fenecido que alguna vez existió en la zona que hoy ocupa el océano Atlántico. Estos conocimientos de los atlantes, que tenían la capacidad de inteligenciar en la misma naturaleza, en la vida, en la forma, en el interior de cada uno, todo el conocimiento que podían derivar. Ese conocimiento les ayudó para tener una civilización extremadamente importante. Tal vez no en el campo tecnológico asombroso que rige hoy día el planeta, pero sí en el campo estético, conscientivo, volitivo, de la acción fecunda, de la imaginación creadora. Ese conocimiento derivó hacia diferentes puntos del planeta, hacia el norte de Europa, hacia el Medio Oriente, hacia Egipto, hacia el Extremo Oriente, hacia Meso y Suramérica. Y ese conocimiento que continuó a través de los tiempos y que los rosacruces pudieron derivar de los sabios caldeos. El conocimiento también que dejaron a estos sabios atlantes en el lejano Oriente, así como en Egipto, en Centro y Suramérica. Desafortunadamente, la esencia misma de la sabiduría en Centro y Suramérica, en su tradición, se perdió debido a que los conquistadores españoles y los europeos impidieron que ese conocimiento pudiera trascender hasta nuestras épocas. Pero el conocimiento no se ha perdido. Se halla encerrado tras la vista de todos en las estelas, aquellas rocas, petroglifos, monolitos dejados por los antiguos en todas partes del planeta, pero muy especialmente en Meso y Suramérica. En cada uno de esos petroglifos o estelas se halla tallada con mano santa sobre la roca el conocimiento intrínseco de la naturaleza del ser humano, de cómo ir reencontrando ese regreso interno, para saber que realmente somos dioses encarnados, para saber que de ángeles nos convertimos en demonios, pero que ese demonio que somos cada uno de nosotros, y cuando hago referencia a esto, no estoy hablando de perversidad, sino del mal uso de nuestras propias energías y conocimientos. Cómo esas energías deben convertirnos progresivamente en ángeles, que realmente somos, en dioses encarnados. No en la divinidad, porque la divinidad es la esencia y la razón de ser de todo el universo, de todo cuanto existe y existir pueda. Es decir, nos convertiremos en dioses, no en Dios, sino en seres divinizados. Ese conocimiento, los rosacruces, lo derivaron progresivamente a través de los tiempos y lo fueron entregando de maestro a discípulo sucesivamente, de labio a oído a través de miles y miles de años. Es el conocimiento prístino que se entrega hoy en día en las logias rosacruces, muy escasas en el planeta, desafortunadamente, pero que siempre están dispuestas a entregar el mensaje de la verdad, de la belleza y del bien, porque ese es el triple sendero que la humanidad debe volver a recorrer si es que realmente está interesada en su progreso interior. El culto a la verdad debe ser en todos los momentos de la existencia. No es fácil vivir la verdad en todos los momentos. Muchas veces se trata de justificar una verdad con una mentira, pero si una verdad puede ocasionar daño, es mejor callar, pero no mentir.
todos sin excepción, a través de los tiempos. Y en la actualidad, caemos constantemente en las mentiras. Es una faceta negativa de nuestra humana personalidad que debemos trascender. Porque el que rinde culto a la verdad va desarrollando dentro de sí la sabiduría innata que subyace en el interior de su propio ser, y al mismo tiempo también va desarrollando una cualidad intrínseca que es la voluntad, que le unirá definitivamente a su conciencia, a su yo superior, a su ego interno. El culto a la belleza también debe ser en todos los aspectos del humano vivir. ¿En qué consiste? Es cultivar armonía, cultivar sensibilidad, es admirar la belleza en la naturaleza, tanto planetaria, vegetal, animal, humana. El ser humano entrenarse en la admiración extática, es decir, en éxtasis. El varón hacia la belleza de lo femenino, como belleza, armonía, como la divinidad encarnada en cuerpo de mujer. Y la dama debe entrenarse en esa éxtasis de arrobamiento hacia la virilidad, la capacidad, la inteligencia, la voluntad, las posibilidades que el varón va mostrando en su evolución. No deseándolo, no mirándolo y deseándolo dentro de la forma, sino desde el punto de vista de la esencia infinita que se encuentra subyacente en ese varón, para ellas, o en esa dama, para ellos, para nosotros. Porque admirar la esencia de la otra polaridad es ir tomando contacto conscientemente con las energías cósmicas, que los rosacruces llaman las energías del alma del mundo, del anima mundi, es decir, la energía que anima a todo el universo, a todo cuanto existir pueda. Esa energía es la razón de ser de cualquier galaxia, constelación, sol, planeta, como también es la razón de ser de cualquiera de nosotros, e incluso de la más ínfima hierba que podamos encontrar en el camino. Es la energía del anima mundi que las religiones llaman Dios. Es la conciencia cósmica o la inteligencia universal que hace posible la existencia y fijación de todo cuanto existe y existir pueda. De manera que el culto a la belleza, el culto hacia todo aspecto anímico de la vida va desarrollando en el ser humano la poesía, el arte, la música, la pintura y la escultura y todas las capacidades que las bellas artes ofrecen para el ser humano. Muchas veces llegan a nuestra escuela personas que jamás han pintado, que jamás han ejecutado un instrumento musical, que nunca han escrito 2 o 3 versos que tengan algún sentido de ritmo y de armonía, y después de un tiempo se dan cuenta que tienen la capacidad de pintar, que tienen la capacidad de ejecutar un instrumento, que pueden exteriorizar bellas y rítmicas palabras a través de la poesía, porque es el sentido del estético subyacente en el corazón del ser humano. Y que sabe que lo ha logrado rendirle culto estético hacia la otra polaridad de la existencia y culto místico hacia todo cuanto existe en la naturaleza. Esto es lo que forma parte intrínsecamente del sendero Rosacruz. Los griegos hablaban también del sendero del bien, el culto a la verdad, el culto a la belleza y el culto al bien. El culto al bien es el culto a la acción fecunda. Es trabajar intensamente en la consecución de todos los fines que nos enfoquemos en nuestra existencia. El ser humano tiene la capacidad, la posibilidad y el derecho de obtener todo lo que ambicione, todo lo que imagine, todo lo que desee, todo lo que necesite, pero tiene que esforzarse. No es solamente uno pedir y pedir. ¿Pedirle a quién? A la inteligencia cósmica. ¿Qué más le podemos pedir a la inteligencia cósmica si ya tenemos 2 brazos, 2 piernas, los ojos, nuestro cuerpo maravilloso? Hay una historia sencilla, pero que vale la pena traerla en cuenta. Alguien alguna vez se quejaba de lo extraordinariamente pobre que era. Entonces un gran rey empezó a decirle que
¿Cómo se podía quejar que era tan pobre si tenía los ojos que le permitían ver y admirar a todo lo que es la naturaleza? Y en cambio había personas ciegas que no podían mirar, que no podían ver, que él tenía sus manos para trabajar, para atenderse, cuidarse, nutrirse. Y había otros que no tenían sus brazos para cuidarse, nutrirse, atenderse. Que él tenía sus piernas para desplazarse hasta donde quisiera y deseara. Y que otros no lo podían hacer. Ya recientemente, estamos hablando hace unos 30 años cuando ofrecí esta charla, alguien en Europa se quejaba de que era extremadamente pobre, que por qué había gente tan millonaria y que él era tan miserable en la vida. Un millonario que le escuchaba le dijo, ¿usted me podría vender uno de sus ojos por 5 millones de euros? Es que hay una persona, un amigo que perdió un ojo y él desearía que le implantaran un ojo real. Y a usted se le pondría un ojo de vidrio, hermoso, del mismo color del otro, perfecto. Nadie notaría el cambio. Le responde el otro, ¿cómo se le ocurre que le voy a dar mi ojo? Bueno, entonces hagamos una cosa. ¿Qué tal una mano? Una mano, 20 millones de euros por una mano. Una manito, que sea a la izquierda, pues solamente porque hay otra persona conocida que perdió la mano, se la amputaron. Pero se le podría colocar su mano a esa persona. Él quedaría tremendamente agradecido con usted. Y yo le daría 20 millones de euros. Pero ¿cómo se le ocurre que le voy a dar mi mano? Bueno, entonces un riñón, usted tiene dos. ¿Para qué dos riñones? Con uno solito funciona normal. Hay una persona que se está muriendo por uremia. Necesitan hacerle diálisis varias veces a la semana. Necesita un riñón. Y se le pueden dar a usted 20 millones de euros por el riñón. Pero ¿cómo voy a vender mi riñón? Y si se me daña el otro, ¿qué hago? Bueno, entonces véndame un pie. Finalmente la persona dijo que no le vendía nada. Y el otro le dijo, le he ofrecido alrededor de 80 millones de euros por diferentes partes de su cuerpo y usted no quiere vender nada. Y dice que es pobre. Otros nos quejamos de la miseria en la que vivimos. ¿Sí? Esa miseria es la incapacidad que tenemos para hacer frente a nuestras propias deficiencias. Esa debilidad es falta de carácter. Es la cobardía que tenemos en nuestra existencia al decir que somos pobres. ¿Pobres de qué? Si somos millonarios. Millonarios en los dones que la vida nos ha ido confiriendo. Tenemos la capacidad de discernir. Otros son idiotas que no pueden pensar. Tenemos la capacidad de ir donde queramos. Otros no lo pueden hacer. De manera que tenemos las posibilidades en nosotros para obtener lo que queramos, pero tenemos que esforzarnos. Hay personas que si no se les pagan 2, 3, 5, 10 millones, estamos hablando en pesos colombianos, entonces no trabajan, que porque tienen muchos títulos. Si no consigue trabajo, trabaja por 200.000 pesos levantando canastos en la plaza de mercado. Para eso tiene piernas y tiene brazos, pero no se queje de que no tiene con qué comer y con qué llevarle comida a los hijos. Nos falta realmente conciencia, nos falta voluntad, nos falta decisión. Si la persona en un momento determinado está sufriendo privaciones, es porque la vida le quiere enseñar que está siguiendo un camino errado, que tiene que detenerse en ese instante, en ese camino errado que está siguiendo y decidir finalmente, positivamente, cuál es el camino que quiere correr de allí en adelante. ¿Cuál es la situación que quiere mejorar en su existencia? ¿Cuál es el error en el cual está pasando y que debe trascender? Sí, la vida nos pone dificultades en el campo de la salud, en el campo del dinero, del amor, de la consecución de muchas cosas que anhelamos precisamente porque nosotros mismos nos hemos puesto esas limitaciones. Entonces, inteligentemente detengámonos, observemos, utilicemos el discernimiento, la introspección, la introversión, la meditación, la concentración y démonos cuenta qué es lo que la vida, la divinidad, la inteligencia universal, de una manera subjetiva, está tratando de enseñarnos y detengámonos en esa carrera loca que nos tiene enfermos de esto,
miserables de aquello, con mal amor en lo otro, y démonos cuenta cuál es el cambio y el camino que tenemos que hacer en nuestra existencia. Para lograrlo, tenemos además 7 grandes vórtices de energía, tan conocidos en el Oriente, llamados chakras, exteriorizados como conocimiento por los rosacruces como las 7 divinas rosas que florecen sobre esta cruz, es decir, esta cruz de nuestro cuerpo que es el altar, donde la vida divina se hace ostensible en su manifestación para que esas 7 rosas puedan florecer. Esas 7 rosas están directamente relacionadas con los planetas llamados sagrados. Los planetas sagrados esotéricamente en este sistema solar. 7 planetas y otros que tienen alguna correlación intrínseca con nuestra propia evolución. Y ya analizaremos entonces esos 7 grandes vórtices de energía en nuestra naturaleza que canalizan las energías cósmicas y que podemos aprender a derivar esas energías para mejorar nuestra vida y nuestra evolución. Este tema lo continuaremos entonces, si Karma lo permite, el próximo lunes. Ahora continuemos estudiando temas cabalísticos. Yo sé que es muy complejo para muchas personas que jamás se han acercado al sendero cabalístico escuchar muchos de estos temas, muchas de estas frases, términos, terminología, etc. Por eso hemos tratado de dar bases de ciencia cabalística. Pero obviamente tenemos que ir profundizando más y más y más. Ya por lo menos. Espero que nos hayamos familiarizado con la terminología cabalística, el Ein Sof, lo absoluto, el cual despierta de su sueño de 7 eternidades, como expresa la doctrina secreta, para que su amado Hijo, no Jesús, no el Ser Supremo del universo, manifieste un universo material, o múltiples, infinitos universos materiales. ¿Quién lo puede saber? Y luego cómo va el Ser Supremo, que cabalísticamente lo denominamos Kether, la corona, se va desdoblando, acortezando en planos cada vez más y más densos de energía, hasta finalmente llegar al plano más denso de materia, el universo físico llamado Malkut. Hemos correlacionado eso con el universo, con el cosmos, con la galaxia, con el sistema solar y con nuestro cuerpo. De manera que ya tenemos algunas bases. Es importante que ustedes tengan su cuaderno de apuntes para que puedan asesorarse en nuestros estudios. Y cuando encuentren algo que no entienden, apúntenlo de inmediato en su cuaderno de estudio Rosacruces. Y cuando terminen la clase, simplemente pregúntenle a Google, ¿qué es tal cosa? Y Google les explica. Si no fuera por la Santa Cábala, nos quedaría muy difícil, si no del todo imposible, llegar a conocer la esencia misma de la sabiduría que los antiguos dejaron en símbolos para ser develados a lo largo del tiempo por aquellos que, dedicándose a su vida interior, pudieran en momentos de meditación derivar el conocimiento oculto. Vamos a referirnos a ese conocimiento oculto que subyace en el Apocalipsis. Palabra que significa revelación. ¿Y qué es revelación? Es volver a velar. Eso es revelar. Revelar no es exteriorizar. Revelar no es entregar un conocimiento. La etimología lo dice, re es volver a velar, volver a cubrir, volver a tapar. Por eso el Apocalipsis lo que trató fue no de entregar un conocimiento público, sino un conocimiento reservado para los iniciados y reservado para una humanidad futura. En el Apocalipsis se hallan contenidas las enseñanzas de la iniciación del ser humano. Allí está el desarrollo interno, presente y futuro de la humanidad. Quien no sepa Cábala
gnosis y alquimia no podrá comprender el Apocalipsis. Por eso el Apocalipsis es una obra cabalística, gnóstica y alquímica por excelencia. Cabalística, porque en todos sus niveles de enseñanza se hace referencia al aspecto numérico. Cuando en el Apocalipsis se habla de las 10 diademas, son los 10 santos sefirot del árbol de la vida. Cuando habla de los 7 cuernos de la bestia, de las 7 copas de la ira, etc. Son los 7 centros sagrados del reascenso de las energías por el árbol del conocimiento. El 666 o 666, como el número de la bestia, está en relación con la esfera de Yesod. Y los 22 capítulos del Apocalipsis se relacionan con las 22 letras del Aleph Bet. En el campo gnóstico, estas enseñanzas son mucho más profundas, porque se refieren a los deslices que hemos cometido y seguimos cometiendo a través de la evolución con respecto a la energía generadora. Por eso quien recibe la instrucción es Juan, en griego, Ioannes. Es el verbo de vida radicado en la esfera de Yesod como energía sacrosanta que no hemos aprendido a valorar y mucho menos a sublimar y a elevar para espiritualizarnos. Y quien instruye Jesús, palabra que significa fuego, del griego, del hebreo Yashua, fuego, que a través del desplazamiento de la energía de Juan, el verbo de vida, logremos regenerar progresivamente nuestros vehículos. Es una obra alquímica, porque la alquimia tiene como finalidad transmutar, cambiar lo negativo, lo perverso, lo denso y mundano, en sublime, positivo y divino, siendo eso lo que nos enseña el Apocalipsis. Cuando el ser humano no se regenera, devienen para él toda clase de problemas y de sufrimientos. No porque un Dios injusto lo esté castigando, sino a causa de su propia secuencia kármica. Pero si logra regenerarse, se dice que será uno de los elegidos, de los que tendrán la vestidura limpia por estar en el gran templo de la casa de Dios. En su simbolismo tan intrincado, el Apocalipsis nos lleva a un momento de la mano de la gnosis, al siguiente de la alquimia. Luego hay que echar mano de los recursos de la cábala y así continúa el derrotero de esa magnífica obra que fue escrita por un iniciado que tomó el nombre iniciático de Juan. Todos los iniciados tienen ese nombre, porque Juan, Ioa, es el verbo. Es la energía que sublimada los ha hecho merecedores de tal distinción, de tal reconocimiento, iniciados. El Apocalipsis son las experiencias que un iniciado tuvo en momentos de meditación al llegar al Samadhi. En griego el Samadhi se llama manteia. Samadhi es un estado de embriaguez divina que logra el iniciado solo 1 o 2 veces en su encarnación, en donde comulga con las más elevadas esferas del universo. De manera que Samadhi no lo puede obtener cualquier persona. Los adeptos pueden entrar en Samadhi conscientemente cuando así lo deseen o lo necesiten. Nosotros, los humanos normales, estamos aún muy lejos de lograr. Manteia, en griego es Samadhi, que es el estado que logra todo iniciado cuando a través de sus visiones internas va descubriendo cuál es el modus operandi de las energías cósmicas en su naturaleza, desarrollando sus capacidades latentes. Los teólogos han hecho estudios diversos para tratar de comprender si Juan el teólogo, a quien se le atribuye el Apocalipsis, es el mismo Juan evangelista, el discípulo amado. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Que el estilo literario aparentemente es el mismo, que el escrito griego del Apocalipsis es de menor calidad literaria que los escritos correspondientes al Evangelio de San Juan.
La tradición esotérica enseña que el Apocalipsis no fue escrito por Juan el Evangelista, sino por un iniciado llamado Juan el Africano. No interesa demasiado quién lo escribió, sino la esencia misma del conocimiento que dejó para la humanidad. El Apocalipsis hace una correlación de nuestras energías internas con el desarrollo evolutivo y de un futuro promisorio para el ser humano regenerado, consciente y realmente útil a la colectividad. Así como el Génesis es un análisis de la evolución pasada del ser humano, el Apocalipsis muestra parte del sendero futuro de la humanidad. Por eso son los correspondientes a la primera, Génesis, y última parte de la Biblia, Apocalipsis. En cuanto a la Cábala se refiere, podríamos decir que las obras cumbres son el Génesis y el Apocalipsis, mientras que en el aspecto sublimación, sensorialización, lo grande es el Evangelio de San Juan. El Génesis, primer libro de los textos bíblicos, habla de la emanación sefirótica de las energías del alma del mundo, emanando desde la infinita esencia para concretarse en la sustancia. Mientras que el Apocalipsis, el último de los textos bíblicos, hace referencia a lo material como soporte de las energías para elevarse nuevamente a las regiones del espíritu. El Génesis y el Apocalipsis son el alfa y la omega, la A y la Z, el Aleph y el Tau, o el principio y el fin del conocimiento esotérico dejado en la Biblia por sabios cabalistas. De allí los alquimistas, gnósticos y esoteristas de las diferentes épocas derivaron el conocimiento que fueron adaptando según sus necesidades y según la época histórica para ayudar a los buscadores del conocimiento a comprender mejor el trabajo interno. Los teólogos, al tratar de profundizar en este escrito, no lograron encontrar la esencia misma del conocimiento según su comprensión intelectual. Decidieron llamar al Apocalipsis revelación, porque revelar es velar dos veces. Realmente en esta obra se encuentra doblemente velado el conocimiento del sendero de espiritualización consciente del ser humano. Pero en griego, la palabra Apocalipsis significa develación, develar, correr, quitar el velo. Se quita el velo para el iniciado que puede sentir, percibir, comprender la esencia misma de esta sabiduría. Se corre el velo o se revela para el vulgo, para la humanidad en general, que aún no está preparada para estas cosas santas. Podríamos decir que el Apocalipsis es cábala griega, porque originalmente fue escrito en ese idioma. Por lo tanto, para encontrar la esencia misma del conocimiento allí contenido, hay que buscar en el original griego o en traducciones hechas por ocultistas directamente del griego al castellano, porque algunas palabras fueron mal traducidas por desconocimiento o fueron mal traducidas adrede para ocultar, para velar la sabiduría. Si correlacionamos los 22 capítulos del Apocalipsis, que son 22, con cada uno de los 22 arcanos mayores del tarot, o con cada uno de los 22 arcanos del alfabeto sagrado, ya estudiaremos los 22 arcanos mayores del tarot también, o con cada uno de los 22 arcanos del alfabeto sagrado, el alefato, 22 letras del alfabeto o alefato de los hebreos. Ya estudiaremos las 22 letras también en su aspecto esotérico. Nos da una correspondencia precisa a sus 22 capítulos del Apocalipsis, mostrando un nivel característico de evolución. Los primeros 10 capítulos del Apocalipsis están en relación con los primeros 10 arcanos, desde Aleph, las letras hebreas, que ustedes debieran también escribir, aprender a dibujar, aprender su grafía, desde Aleph hasta Tau. De las primeras 10 capítulos del Apocalipsis corresponden desde la letra hebrea Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Baf, Zain, Het, Tet, Yod. Y en el tarot
desde el mago hasta la rueda de la fortuna, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el hierofante, los dos caminos, la carroza del triunfo, la justicia, el ermitaño y la rueda de la fortuna. Esos 10 primeros capítulos del Apocalipsis se refieren a la emanación de las energías cósmicas en su acortezamiento progresivo desde el logos en cada uno de los 10 niveles de estratificación conocidos como los 10 santos sefirot: Ether, Chochmah, Binah, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Por favor, ustedes les queda tarea. No, esta es una escuela y en las escuelas dejan tareas. Entonces, ir haciendo esa correlación, escribir sucesivamente cada uno de los arcanos o letras hebreas, Aleph, Bet, Gimel, etcétera, hasta llegar a Tab. Al frente le colocan cada uno de los 22 arcanos mayores, comenzando en el mago, no en el loco, comenzando en el mago, hasta llegar al arcano 22, el loco, llamado el arcano 0. Y se relaciona entonces también con el decálogo que Moisés entregó como los 10 mandamientos. Y se va correlacionando con cada uno de los 10 primeros capítulos de la Apocalipsis. Y así encontraremos, y con cada uno de los 10 santos sefirot, desde Kether hasta Malchut. Entonces nos convertiremos realmente en estudiantes, no en escuchantes, no en audientes, sino en estudiantes, porque eso es lo que venimos a la Escuela Rosacruz, a estudiar. Luego, teniendo como base de la evolución la esfera de Yesod, pero soportados en la experiencia que nos proporciona Malchut, Yesod, la esfera generadora, Malchut, el cuerpo denso, debemos retornar hacia lo divino, y Malchut también el coxis, el chakra básico en el periné. Debemos retornar hacia lo divino, hacia lo infinito. Luego analizaremos desde el capítulo 11 hasta el 22 del Apocalipsis, correspondiendo con los arcanos hebreos desde Kaf, Lamed, Mem, Nun, Shameh, Ajim, Fe, Sadet, Kof, Resh, Shin, Taf. Emanación y luego reascenso. Y obviamente ese reascenso también se hace por el árbol de la vida. Llegamos en la emanación desde Kether hasta Malchut. Debemos retornar nuevamente desde Malchut, Yesod, Hod, Netzach, Tiferet, Geburah, Chesed, Binah, Chochmah, Kether. Y con los arcanos del tarot correspondientes también. La fuerza, el ahorcado, la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les queda tarea para el fin de semana, porque si no, no vamos a comprender este estudio y nos vamos a aburrir y no volveremos más a la Escuela Rosacruz. Pues en la Escuela Rosacruz siempre tenemos que comenzar con bases y llevamos 6 meses de entregar bases filosóficas de estos temas esotéricos, ocultos, cabalísticos, alquímicos, gnósticos. Pero no nos podemos quedar siempre en las bases. Ese es el regreso, el futuro de la humanidad, la búsqueda de lo espiritual, pero tenemos limitaciones como humanos. En el Apocalipsis, los 7 ángeles a los cuales hace referencia están en relación con las 7 potencias planetarias. Ya analizaremos por qué 7 planetas, y no 9 o 10 o más. En el Apocalipsis, los 7 ángeles están en relación con las 7 potencias planetarias y con Dios, el lobo solar. Como microcosmos, seres humanos, tenemos esa misma relación. Los 7 ángeles son las 7 inteligencias atómicas
de cada uno de los 7 chakras principales, porque hay muchos otros chakras secundarios. 7 chakras principales que por efecto del magnetismo cósmico hacen posible que las energías zodiacales y por ende las energías planetarias puedan actuar a través de nuestros diferentes vehículos a lo largo de nuestra existencia. Hablaremos en el Apocalipsis de los 4 santos seres vivientes. De la visión, allá en el Antiguo Testamento, la visión de Ezequiel. De aquí los seres vivientes, de la visión de San Juan en el Apocalipsis. Estos santos seres vivientes son los señores del karma actuando en los 4 mundos de la Cábala. Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah. Y a través de los 4 simbólicos elementos. Fuego, aire, agua, tierra. Es decir, los 4 niveles de energía que tenemos que trascender antes de llegar a la iniciación. Tierra con el estatismo de Malkuth. Agua con el instinto en Yesod. Aire con la emoción y la mente racional en Hodin Exaf. Fuego con el orgullo y la soberbia, la vanidad, la ostentación. Nos falta el desamor, el tiferet. Estamos hablando de los clifot. Este orgullo y soberbia en tiferet del centro cardíaco, no porque él en sí sea negativo, sino porque se va despertando este estado de muchos estudiantes, sintiéndose superiores a los demás porque conocen algunas palabras un poco más extrañas o por el hecho de haber llegado a este maravilloso sendero. El Apocalipsis enseña el conocimiento trascendental del despertar interno, la forma en la que el discípulo puede llegar a la iniciación y seguir escalando diferentes peldaños que le habrán de llevar incluso hasta el adeptado. Por lo tanto, su análisis y estudio del Apocalipsis es inmensamente profundo, así como su aplicación práctica para llevar a la realización. La visión apocalíptica de Juan es la capacidad del iniciado de correr el velo de su propio ser interior con el fin de descubrir todo el proceso de perfeccionamiento que el ser humano tiene prometido como una secuencia natural de progreso infinito. Es el camino que recorrió no solo ese iniciado, sino muchos otros, cuyo conocimiento dejó en términos encriptados para que solamente aquellos que se fueran acercando al sendero iniciático pudieran develar el misterio y encontrar su propio camino. Entonces vamos a comenzar la revelación de Jesucristo. En este capítulo primero del Apocalipsis, el Apocalipsis analiza el septenario, refiriéndose a los 7 principales centros de energía en relación con las glándulas endógenas, los plexos nerviosos y el sistema nervioso cerebroespinal. De manera que este es un estudio de anatomía y de fisiología endotéricas. Eso es el Apocalipsis. En general, el esoterismo, la cábala, la gnosis, la alquimia, son tratados de anatomía y fisiología esotéricos. La parte exotérica, científica, se la dejamos al científico. Aquí estudiamos en la parte interna, la parte espiritual, la parte desconocida, la que nos ayudará en nuestro proceso de regreso hacia la conciencia universal, en ese proceso de regeneración, de espiritualización y de divinización. Por eso, el Apocalipsis estudia constantemente las glándulas endógenas y los chakras, que son los plexos nerviosos donde se entrecruzan los ramales nerviosos del sistema nervioso cerebroespinal con los del autónomo. Así se forman los plexos nerviosos. Y de esos plexos nerviosos surge un rayo que capta las energías o de la región etérica del mundo físico, o del mundo del deseo, o del mundo del pensamiento. Esos son los chakras. Y los ponemos entonces en contacto con energías más sutiles, porque eso es lo que busca el ocultista, acelerar su interno despertar. Las 7 iglesias del Apocalipsis, y que ya la hemos estudiado también, una correlación con la mitología griega en los dioses del Olimpo, obra que ustedes tienen en su poder, también que se les ha entregado. Las 7 iglesias del Apocalipsis, a las cuales el demiurgo
¿Quién es el demiurgo, el espíritu solar? El Logos, el Cristo cósmico, cuyas energías se naturalizan en la esfera de Yesod, como Paracleto, el Espíritu Santo, el divino pleroma, el creador de seres y de cosas. Hace referencia para que su discípulo Juan, Ioannes, el ego, pueda llevar los mensajes a cada una de estas 7 escuelas. Son los 7 grandes centros de energía, los 7 candeleros, vinculados con los 7 centros de fuerza, llamados chakras por los orientales, llamadas las 7 rosas por los rosacruces. En el original griego se habla de la divinidad como el Kurios Pantocrator, que significa el derramador. Kurios o Kyrie significa Señor. Es el Logos, el hacedor, el demiurgo, el creador. Como dicen en el Oriente, le dan el nombre sagrado de Brahma, el creador, Brahma. Brahma es la esencia misma del universo sin manifestarse. Brahma es esa esencia misma manifestada como universo. Brahma, el creador, porque el creador es el fuego creativo del Espíritu Santo. Es el verbo Génesis, el poder genitor de seres y de cosas, que tiene la posibilidad de generar todo cuanto es, mientras el resonador cósmico, el verbo, mantenga su actividad. Expresa el Logos en esta instrucción del Apocalipsis a Juan. El Logos, por intermedio de Juan, dice a las 7 iglesias que están en Asia: gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Eso está en Apocalipsis 1:4. Si me dan un instante, les presento una tabla. Compartir pantalla, por favor, hermano. Está activada, hermano. Gracias. Las 7 iglesias. No se repite, expresa el Logos por intermedio de Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ya explicaremos qué significa Asia. No nos estamos refiriendo ni al continente asiático ni a Asia Menor, en el Medio Oriente, sino a nuestra propia corporeidad interna. Gracia sea con vosotros y paz del que es, y que era, y que ha de venir. El Logos, el Paracleto, el Eterno. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Eso está en Apocalipsis 1:4. El Logos es el verbo Génesis, que es, ha sido y será. El creador del universo, de las galaxias, de los sistemas solares, de los soles, de los planetas, de los seres, de las cosas. Iglesia, cuando dice las 7 iglesias, ¿qué es iglesia? Es una congregación de personas. ¿Y por qué no de energías? Cada una de las iglesias supuestas del Apocalipsis están en relación con una red ganglionar y nerviosa. Estamos hablando de anatomía y fisiología. Son centros de fuerza que conforman cada uno de los chakras y representan un aspecto cósmico que se naturaliza en cada esfera en un nivel especial de energía. ¿Cada esfera qué? Cada uno de los chakras. El coronario, el frontal, el laringio, el cardíaco, el umbilical, el sexual, el coxigio, o el sacrocoxigio. Los 7 espíritus delante del trono de Dios son los serafines.
plural de la palabra griega saraf, que significa ardiente, ígneo. Estos serafines son los arcángeles planetarios que tienen a su cargo los astros en el siguiente orden. Miguel, el Sol. Gabriel, la Luna. Estamos hablando de potencias planetarias que se llaman arcángeles. Rafael, Mercurio. Anael, Venus. Samael, Marte. Zacariel, Júpiter. Y Orifiel, Saturno. Ustedes dirán, ¿y dónde quedó Urano y Neptuno y Plutón? Estos son visitantes cósmicos de otras evoluciones logoidales, de otros sistemas solares, que se encuentran en este sistema, prestándole ayuda a todas las evoluciones que se encuentran en este sistema solar. No somos los únicos nosotros en el planeta Tierra. Hay miríadas son miles de millones de espíritus virginales, mónadas o chispas divinas evolucionando. Miríadas. ¿En cuerpo físico? Sí, nosotros. Pero para uno continuar ese derrotero evolutivo no necesita siempre tener cuerpo físico. Ya lo tuvieron. Ahora habitan en su cuerpo vital, unos. En su cuerpo emocional, otros. En su cuerpo mental, otros. Otros actúan en sus vehículos del espíritu de vida o espíritu divino, etc. Cuando los chakras son estimulados, sinergizados por la elevación del fuego espinal, aumentan su voltaje, los chakras, y se convierten en los ígneos, en los ardientes, en los saraf, en los serafines. En ese momento estas 7 lámparas empiezan a arder. Asia es la energía del logos generador. Es el poder del logos que se ha convertido en sustancia vida en la interioridad de nuestro ser. Es el verbo génesis, razón de ser del universo y de todo cuanto es, ha sido y será. La palabra Asia significa que el aliento es el principio y el fin de la serpiente de fuego. ¿Por qué decimos eso? Porque la palabra Asia está constituida por la A, Aleph, de valor numérico 1. Vamos a mostrárselo un poco mejor a ustedes. Para que lo puedan observar. La palabra Asia está constituida por A, Aleph, de valor numérico 1. Luego la S, Shameh, de valor numérico 60. Luego la I, Yod, valor numérico 10. Y luego la A final, Aleph, con valor numérico 1. Sumados es 72. Son las 72 permutaciones que se realizan con el nombre sagrado de la divinidad. Entonces 72, la palabra Asia, sumado cabalísticamente y se dice por gematría. La palabra Asia da 72. Resulta que 72 corresponde a las 72 permutaciones del nombre de la divinidad. Donde tenemos Yod He Vav He, se llama la Shema, o el Shem Han Forash, el nombre sagrado de Dios. Tenemos Yod, gemátricamente vale 10. Luego tenemos Yod He. Yod es la chispa, el fuego divino. Luego Yod He, que se encarnan Yod en lo masculino y He en lo femenino. Yod 10, He 5, nos va a dar 15. Luego tenemos Yod He Vav. Yod He Vav. Yod 10, He 5, Vav 6, nos da 21.
Finalmente, Yod-He-Vav-He, su valor gemátrico cabalístico es 26. Si sumamos cada uno de esos valores, 10 más 15 más 21 más 26, nos da 72. Las 72 permutaciones del nombre de la divinidad. Y es lo que nos da, ese 72, el valor de la palabra Asia. Pero miremos 72. Si analizamos esa palabra 72, perdón, si analizamos ese valor 72, tenemos que 7 más 2 sumado cabalísticamente o gemátricamente equivale a 9. 7 más 2, 9. El arcano Tet, el arcano del iniciado. En los arcanos mayores se llama el eremita o el ermitaño, el iniciado. 9 corresponde a la novena esfera del árbol de la vida, el Ochchaim. ¿Cuál es el 9? Yesod. 72, 9. El arcano Tet, el arcano del iniciado. Es decir, quien ha logrado trascender las trivialidades en el humano vivir, en las cuales yacemos la inmensa mayoría de la humanidad por falta de evolución, por falta de sublimación del fuego creador de la vida. La forma hieroglífica de ese arcano, del arcano Tet, y aquí lo observamos, la forma hieroglífica, encarna el símbolo de una serpiente que se yergue replegándose en sí misma en la obtención de la conciencia. Es el mismo símbolo del bastón de los patriarcas, la vara, que utilizaban simbólicamente los antiguos iniciados ocultistas. Bueno, hay que estudiar muy lentamente para no intoxicar nuestra comprensión. Entonces, invitamos a todos a meditar largamente en las instrucciones entregadas hoy. No nos vamos de una vez así como locos, olvidándonos de todo lo que hemos analizado. Interioricémonos, interioricémonos. Tratemos de asimilar este profundo conocimiento en el cual subyace la clave de la iniciación. Es decir, se nos ha entregado demasiado. Y si se nos ha entregado tanto es porque la jerarquía lo está permitiendo. Porque hay seres nobles, todos ustedes, seres nobles, espirituales, realmente interesados en su progreso interno. Todos aquellos que han ido, que han venido y se han ido, no han sido más que curiosos. Estaban buscando secreticos en la escuela. Es hora de que vamos poco a poco interiorizando más y más y más. Gracias a todos. Muy buena tarde. Hermano, muchísimas gracias. Con mucho cariño, hermana.